Bueno, ya me conocen de la semana pasada. Mi nombre es Leila. Y bueno, lo que vamos a ver justamente hoy, vamos a ver a tratar sobre el diseño de encuestas de perfil del visitante. Voy a compartir pantalla. ¿Pero ok? Sí, de ahí, perfecto. Vale. Paradito acá que lo voy a poner. Bien. Estoy pudiendo bajar. Ay, bueno, bajo con la flecha. Bueno, ¿por qué es importante hacer este tipo de encuestas que le llamamos de caracterización de la demanda turística o de perfil del visitante? Bueno, es importante, bueno, obviamente para conocer las características de los visitantes que visitan nuestra provincia o nuestra localidad, para monitorear también la evolución de indicadores a lo largo del tiempo, para evaluar también el impacto económico del turismo. Y bueno, todas son cuestiones que son herramientas para la generación y gestión de políticas públicas relativas al turismo. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que nos encontramos cuando queremos hacer una encuesta de este tipo, ¿no? Bueno, una de las cuestiones es que debemos definir un diseño muestral, ¿no? ¿Y qué es esto del diseño muestral? No sé si se acuerdan cuando habían visto lo del censo, o sea, hace el primer DT, creo que fue que lo señaló Rodri. En un censo, digamos, uno lo que hace es tener, digamos, hacer una encuesta a todas las unidades de la población bajo estudio. Por ejemplo, en este caso, nuestra población bajo estudio serían los visitantes, ¿no? Entonces, si uno quisiera hacer un censo de los visitantes, necesitaría encuestar a todos los visitantes, ¿no? Lo cual es imposible. Así que lo que uno hace son distintos diseños muestrales, o uno elige un diseño muestral para seleccionar una muestra de mi universo. ¿Con qué tipos de muestras nos encontramos en estadística? Bueno, tenemos las muestras probabilísticas y las no probabilísticas. Las probabilísticas van a ser las que permiten hacer inferencias válidas para el universo bajo estudio, que serían los visitantes. O sea, nosotros decimos que es una muestra representativa. A partir de los resultados que obtengamos en la muestra, podemos afirmar con cierto nivel de confianza y cierto nivel de error de que nuestra población objetivo se comporta de esa forma o tiene esas características. Ahora, las muestras no probabilísticas no nos permite hacer esa inferencia sobre el universo, entonces no son tan recomendadas para este tipo de estudios. Ahora, el problema que tienen las muestras probabilísticas es que cuenta con requisitos más exigentes. En primer lugar, lo que necesito es un marco muestral, ¿no? En sentido estricto, un marco muestral sería como un listado de unidades de nuestra población desde donde vamos a seleccionar la muestra. Un listado donde podemos identificar esas unidades para seleccionar nuestra muestra. Y otra cuestión exigente, otro requisito exigente también, es que esas unidades que yo voy a seleccionar deben tener una probabilidad conocida de ser seleccionada. O sea, debo conocer qué oportunidad de ser seleccionadas tienen. ¿Cuál es la probabilidad? Esta probabilidad se calcula como el tamaño muestral sobre el tamaño poblacional. Entonces también necesito conocer esas dos cosas, o sea, el tamaño muestral obviamente lo decidimos nosotros, y el tamaño poblacional necesito también conocerlo para conocer la probabilidad de selección, el tamaño de la población. Ahora, vamos a ver que esto en la práctica no siempre se da, entonces vamos a plantear distintas alternativas que se pueden hacer en relación con él. En cuanto a los muestreos probabilísticos, ¿no? O sea, los que podemos, a partir de los cuales podemos hacer inferencias válidas de nuestra población objetivo, hay muchos tipos de muestreo probabilístico, pero vamos a ver los más sencillos, digamos. Un muestreo probabilístico clásico es el muestreo aleatorio simple, ¿no? Donde todas las personas tienen, todos los individuos, las unidades tienen igual probabilidad de selección, igual probabilidad de ser seleccionadas. Por ejemplo, un clásico sorteo, ¿no? Tenemos una serie de números en una bolsa, o sea, serían nuestro o sea, estos números representan a una persona, ¿no? Y hacemos un sorteo. Todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados.
Otra variante del muestreo aleatorio simple es el muestreo sistemático. Por ejemplo, yo tengo un listado de hoteles de mi provincia, quiero ir a hacer encuestas en esos hoteles para conocer las características de los hoteles, por ejemplo. Entonces, bueno, una variante puede ser un muestreo sistemático. De donde ese listado, yo lo que voy a elegir, no voy a hacer un sorteo, sino que voy a elegir uno cada X cantidad, por ejemplo, uno cada 10, ¿no? Esto también es un muestreo aleatorio, un muestreo aleatorio. Otro tipo de muestreo es el muestreo estratificado, ¿no? Que ya sería como una muestra un poco más compleja, que lo que hacemos es lo siguiente. Previamente a seleccionar los casos, dividimos a la población en grupos o en estratos de acuerdo a determinada característica que nos interese. Entonces, supongamos que este conjunto de personas que tenemos acá en realidad son hoteles, ¿no? Entonces vamos a tener, no sé, acá hoteles de 1 a 2 estrellas, los rosas, estos amarillos o naranjas son hoteles, por ejemplo, de 3 y 4, estos azules son de 4 y estos más violetas son de 5. Entonces, lo que hacemos es dividir, o sea, ya tenemos, en lugar de tener un solo listado, digamos, de hoteles, ese listado lo dividimos en partes, ¿no? Y en cada una es como que hacemos submuestras de nuestra población. Entonces, después, una vez que dividimos ese listado en esas 4 partes, bueno, ahí sí podemos hacer el tipo de muestreo que queramos, por ejemplo, un muestreo sistemático. De cada uno de esos estratos, elegimos, por ejemplo, uno de cada 5, ¿no? Y acá la probabilidad de selección, en realidad, es la probabilidad de selección de la muestra del estrato, de la muestra que yo decidí hacer en cada estrato, sobre el tamaño del estrato. O sea, por ejemplo, si yo en el hoteles de 1 y 2 estrellas, yo voy a hacer una muestra de 10 hoteles, ¿no? Serían la probabilidad de selección de cada uno de esos hoteles sería 10 sobre el universo de ese grupo de hoteles, sobre el universo de ese estrato. Por ejemplo, que sean, no sé, 50. Entonces, una de las cosas que señalamos al inicio es que lo que necesitamos para un muestreo probabilístico es un marco muestral, ¿no? Y que dijimos que era este listado, ¿no? Pero digamos que en las encuestas de visitantes es casi imposible de disponer un listado de visitantes de los cuales yo los pueda identificar y después ir a seleccionarlos, ¿no? Entonces lo que hacemos son lo que llamamos aproximaciones a marcos muestrales, que también nos sirven para poder hacer una buena muestra. Entonces, ¿qué serían estas aproximaciones a los marcos muestrales? Bueno, lo que voy a necesitar es o tener la cantidad de visitantes, o tener la cantidad o el porcentaje de visitantes según algunas características que puedan ser de mi interés. Por ejemplo, ya si pensamos en una encuesta de visitantes, ¿no? Serían, por ejemplo, si yo cuento con la cantidad de visitantes que arriban a mi provincia por vía aérea, por ómnibus y por autos particulares, bueno, esto nos puede dar un buen marco muestral para seleccionar a nuestras unidades, a nuestros visitantes. Digamos, teniendo esta cantidad, yo ya tengo una probabilidad de selección conocida, porque conozco el tamaño del universo. Quizás yo no conozca, digamos, el tamaño del universo, pero sí puedo conocer cuál sería la proporción de los visitantes que llegan a nuestra provincia por cada uno de estos medios de transporte, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos va a poder permitir? Nos va a poder permitir hacer este muestreo estratificado que estábamos hablando al inicio, y lo podemos hacer de distintas formas. Una de las posibles es un muestreo estratificado proporcional, ¿no? Donde el tamaño de cada muestra, de cada submuestra dentro de cada estrato, ¿no? La muestra en cada estrato va a ser según el tamaño poblacional de ese estrato, ¿no? Ahora lo vamos a ver mejor con un ejemplo de una de las estrategias que vamos a usar, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, de esta forma yo me voy a garantizar de que las unidades que yo elija tengan una semejante probabilidad de selección. Esto ahora lo vamos a ver mejor. Entonces, ¿cuáles son las posibles estrategias, ¿no? que podemos tener de distintos diseños para hacer este tipo de encuestas de perfil?
Bueno, una de las estrategias que podemos recomendar es hacer la encuesta al finalizar el viaje. Porque uno de los problemas con los que, digamos, contamos esto, como no tenemos, por ejemplo, un listado de visitantes, tenemos que ir a buscar los visitantes y dónde los buscamos, cuándo los buscamos, ¿no? Bueno, una opción puede ser esta. Los vamos a buscar, digamos, los vamos a seleccionar, a entrevistar cuando finalizan su viaje. Entonces, por esto, digamos, es muy importante, si queremos hacer esto, bueno, ir a los lugares donde la gente finaliza su viaje, donde está finalizando su viaje. Entonces, si yo tengo, como decíamos en el ejemplo de recién del muestreo estratificado, si yo cuento con la cantidad o la distribución de visitantes que llegan en cada uno de los medios de transporte que tengo en mi provincia, ¿no? Yo puedo estratificar la muestra según esa proporción. Entonces, si digamos, si yo ya conozco que, por ejemplo, yo conozco que tengo un 20% de mis visitantes que llegan por vía aérea, un 40% que llega por autos particulares y un 40% que llegan por ómnibus, bueno, puedo dividir a mi muestra con esa misma proporción. Entonces, el 20% de mi muestra la voy a aplicar en la vía aérea. El 40% la voy a aplicar a las personas que vienen en autos particulares, a los grupos de viaje en autos particulares, y el 40% a ómnibus, ¿no? Entonces, puedo dividir la muestra en la misma proporción que tiene el tamaño poblacional en relación a esta variable, ¿no? Bueno, esto en aéreo puede ser más fácil, digamos, porque puedo ir a entrevistar, bueno, a los aeropuertos. En ómnibus puedo ir a entrevistar a las terminales de colectivos, ¿no? Y en autos, ahí es un poquito más complejo y uno puede plantear, por ejemplo, distintas estrategias como si hay algún peaje a la salida, puedo ir a hacer encuestas en el peaje o en el lugar, si tengo una estación de servicio a la salida donde la gente carga, puedo ir a hacer encuestas también ahí a la salida, en la estación de servicio. Y bueno, otra opción que también tengo, pero vamos a ver algo primero, una advertencia, ¿no? Si yo no cuento con esta información, ¿no? Si yo digo, bueno, voy a hacer una encuesta de la salida, voy a hacer en autos, aéreo y ómnibus, o sea, personas que salen en autos, salen en avión y salen en ómnibus, pero si yo no cuento con la información de qué cantidad o qué porcentaje de mis visitantes vienen en cada uno de estos medios de transporte, y yo voy a dividir la muestra en función de eso, y si desconozco ese dato, si no tengo ese dato, voy a tener un gran problema. ¿Por qué? Porque supongamos que yo digo, bueno, yo divido la muestra en partes iguales, ¿no? A un tercio de mi muestra la aplico en cada uno de estos puntos muestrales. Pero sin embargo, en la realidad que yo desconozco, por ejemplo, el 70% arriba en autos particulares, ¿no? Yo ahí voy a tener un problema, porque entonces la gente que vino en autos particulares, que son mayoría, ¿no? Van a tener una menor chance de ser seleccionados que la gente que vino en aéreo, porque yo dividí mi muestra en partes iguales. Entonces, cuando yo no cuento con información sobre el marco en relación a esta variable, bueno, voy a tener un gran problema. Ahora, si yo sí cuento con esa información, pero así todo, yo decido dividir la muestra en partes iguales porque no quiero hacer una muestra tan chica en vía aérea, porque por ahí, no sé, por alguna razón en particular, porque me interesa analizar más ese grupo, entonces quiero tener más muestra para cometer menos errores, para tener un nivel de error menor, etc. Bueno, yo puedo dividir la muestra en partes iguales, pero lo que tengo que hacer después es la opción B, que figura acá en el recuadro azul, que es calibrar los resultados. Una vez que yo ya tenga mis datos, tenga mi base de datos, puedo calibrar los resultados asignando un peso diferencial a cada uno de estos estratos. ¿Qué sería esto? El peso que le asigne, si yo a la vía aérea, por ejemplo, yo decidí hacer, en lugar de hacer el 20% de las encuestas en vía aérea, decidí hacer el 40%, ¿no? Claramente le estoy duplicando la probabilidad de selección, ¿no? Entonces, bueno, después voy a hacer un ponderador que le llamamos que es la inversa de la probabilidad de selección, ¿no? Entonces, ese ponderador o factor de expansión va a ser menor en vía aérea, porque a las personas que vinieron en vía aérea yo le di más chances de ser seleccionadas. Entonces, al darle más chances de ser seleccionadas, si no hago nada con eso, van a estar sobre representados en mi muestra y voy a cometer grandes errores, por allá dar más peso. Y además, eso que darle más peso no solo tiene que ver con el medio de transporte, sino que el medio de transporte puede estar relacionado
con otras variables, por ejemplo, el gasto turístico. Entonces, bueno, es un gran problema. Por eso está esto de los ponderadores o los factores de expansión, que lo que van a hacer es corregir este tipo de cuestiones para que se refleje realmente el tamaño poblacional. Bueno, una de las cuestiones importantes en relación a este tipo de encuestas es que es importante identificar si yo tengo digamos, en mi provincia, si yo conozco si hay días que tengo mayor movimiento. A veces suele pasar que, por ejemplo, durante la semana hay poco movimiento, es decir, pocas salidas, ¿no? Pues estamos haciendo encuestas a la salida. Y en cambio, por ejemplo, el domingo tengo unas salidas de, no sé, el 70% de los visitantes que llegan la semana salen el domingo, supongamos. Entonces, bueno, también, nuevamente, yo necesitaría hacer más encuestas en esos días para no restar probabilidad de selección. Es decir, porque si, digamos, si yo digo, bueno, voy a hacer 70 encuestas en la semana y digo, voy a hacer 10 cada día, pero si el domingo se me fue el 70% de mi población, de mis visitantes, y bueno, el que se va el domingo va a tener menos probabilidad de ser seleccionado que el que se fue el lunes, ¿no? Porque la cantidad de gente que se fue el lunes fue mucho menor. Entonces, bueno, esta sería una opción, y otra opción es, si no, después asignar ponderadores de más peso a los que tuvieron menor probabilidad de selección, y ponderadores de menor peso a los que tuvieron una mayor probabilidad de selección, que es como lo que vimos recién en cuanto a los medios de transporte utilizados. Otra cuestión importante en relación con esto es preguntar a la persona si finaliza su viaje, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a entrevistar en la terminal, si finaliza su viaje de la provincia. Si yo voy a entrevistar, por ejemplo, en la terminal de ómnibus, puede ser que ese ómnibus se lo tome para viajar a otra localidad de la misma provincia, entonces no finaliza su viaje en la provincia. O si yo fui a entrevistar el auto en la estación de servicio que está a la salida, pero por ahí la persona ni siquiera está saliendo de la localidad, entonces no la tendría que entrevistar y le tendría que justamente hacer esa pregunta para ver si la tengo que entrevistar o no. Bueno, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de este tipo de muestreo? Bueno, entre las ventajas tenemos que cubre todas las formas de turismo, ¿no? O sea, en el sentido que yo puedo tener tanto, dentro de mi universo quedarían tanto los turistas como los excursionistas, pues yo voy a agarrar, digamos, voy a encuestar a los visitantes que finalizan su viaje de la provincia. Ese viaje puede haber sido un viaje de día, un excursionista o un turista, o sea, un visitante que pernocta. Cubre todas las formas del turismo, en el sentido que puedo abarcar tanto a la gente, por ejemplo, que se aloja en hoteles, como la gente los visitantes que van a visitar a familiares y amigos, que se alojan en casa de familiares y amigos, etc. Y otra cosa importante es que este tipo de encuestas, preguntándole esto, si finaliza su viaje en la provincia, no genera problemas de agregación. ¿Y qué sería esto de los problemas de agregación? Bueno, que si yo en lugar de hacer encuestas, si yo hago encuestas, este tipo de encuestas las hago en varias localidades. Yo tengo, por ejemplo, puntos muestrales en distintas localidades, que son por ahí las más importantes en el sentido turístico, y hoy tengo un visitante que fue a varias de esas localidades donde yo tengo los puntos muestras. Bueno, ahí, si yo no hiciera esta pregunta, a esa persona la voy a entrevistar, la puedo llegar a entrevistar en todas las localidades que visitó, entonces va a tener una probabilidad de selección mayor a quien va a visitar una sola localidad. En cambio, si yo le pregunto si finaliza su viaje en la provincia, solamente tiene posibilidad de ser seleccionado en la última localidad en que estuvo, ¿no? Que es cuando ya se va de la provincia. Como desventaja, lo que tenemos es que es excepcional que las provincias por ahí cuentes, excepcional o no, bueno, hay algunas provincias que pueden contar, pero en general no la mayoría, que las provincias cuenten con mediciones de estos ingresos y egresos de personas, ¿no? Por ahí las opciones por las cuales se pueden tener estos datos son a través de los controles fitosanitarios o policiales que están a la salida de la provincia, o si tienen un peaje único pueden obtener esa información seleccionando a los turistas, o si son una isla, donde, bueno, pueden, por ejemplo, Tierra del Fuego, donde tienen menores salidas, entonces pueden tener ese dato. Y otra de las desventajas es que no resuelve la medición del turismo interno. Todo esto que yo estoy contando, digamos, está sumamente detallado en el documento técnico, que es bastante extenso y bastante
con bastante cantidad de información, ¿no? Por eso estamos haciendo como un resumen acá de algunas cuestiones. Pero bueno, lo que sería el turismo interno sería el turismo al interior de la misma provincia, ¿no? Es decir, el turismo provincial no abarca solamente a los visitantes que llegan de otra provincia, sino a los visitantes de las distintas localidades que se mueven dentro de la provincia como turistas. Entonces, esto es el turismo interno no lo estaría contando porque le estoy preguntando a la persona cuando finaliza su viaje de la provincia. Entonces, obviamente que el que reside en otra localidad de la provincia, no lo voy a entrevistar. Y bueno, y esto que comenté, que puede llegar a ser más difícil relevar en autos particulares, pero bueno, podemos contar con estas alternativas, estas sugerencias alternativas, como ir a las estaciones de servicio o a los peajes, si tengo un peaje a la salida, etc. Bueno, una alternativa que podemos pensar con esto, que puede llegar a ser más fácil en algunos casos, esto, digamos, todas esas estrategias que nosotros estamos presentando, obviamente que algunos les resultarán más, en algunas provincias serán mejor hacer unas, en otras será mejor hacer otras, ¿no? Entonces, de alguna forma estamos planteando distintas alternativas para que cada uno pueda pensar en función de los datos que tiene y de las características de cada una de las provincias, cuál puede ser la mejor forma, el mejor diseño muestral para este tipo de estudios. Entonces, puede ser que yo tenga una alternativa y digo, bueno, no voy a hacer el recorte, o sea, no voy a estudiar como todo el turismo de la provincia, sino voy a estudiar el turismo a nivel de localidad, ¿no? Entonces, bueno, si yo quizás voy a hacer un recorte, ¿no? En ese caso, no voy a poder hablar de los turistas provinciales, sino de los turistas que visitan tal localidad. Ahora, si yo tengo una localidad donde me cubre una buena parte del turismo, bueno, esto puede ser una buena encuesta también, ¿no? ¿Cuáles serían las ventajas? Bueno, en algunos casos similares a la que vimos anteriormente, que es que cubre todas las formas de turismo en esa localidad, o sea, en esa localidad va a tener tanto excursionistas como turistas que se alojan en hoteles, en casas de familiares y amigos, etc. O sea, esto se conoce todo el universo de los visitantes y no solo lo de los turistas. En este caso sí puede medir parte del turismo interno, porque voy a poder entrevistar, digamos, van a entrar dentro de mi población los visitantes de la provincia que visitan esa localidad, ¿no? Y bueno, y como desventajas, un poco lo que habíamos señalado, que no es habitual que quizás las provincias o las localidades en este caso en realidad cuenten con estos datos, ¿no? Con la proporción de visitantes según medio de arribo o de partida, pero quizás es más fácil tenerlo a nivel de localidad que tenerlo a nivel de provincia, ¿no? Y bueno, y que va a cubrir solo la localidad o las localidades seleccionadas dentro de mi recorte, ¿no? Del recorte del universo. Bueno, vamos a pasar a la estrategia 2. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Cualquier cosa me van frenando si hay algo que no se entiende. Después va a haber lugar para preguntas, pero bueno, si hay algo que por ahí no queda claro y hay que ir aclarándolo en el recorrido, me pueden ir avisando. Bueno, vamos a ver la estrategia 2, ¿no? O sea, otra opción que podemos hacer para hacer encuestas de perfil. Lo que a veces, digamos, podemos contar, una información con la que podemos contar es sobre la cantidad de distribución de viajeros alojados según tipo de alojamiento, ¿no? Quizás esto no abarque a todos los tipos de alojamiento posibles, seguramente los familiares y amigos, los alojamientos privados, el alquiler de viviendas, es por ahí más difícil tener ese dato, pero sí quizás de lo que tiene que ver con los hoteles y para hoteles, las provincias o las localidades suelen contar con información de este tipo, de cuál es la cantidad de viajeros, y también en esos alojamientos, y según tipo de alojamiento, ¿no? Según si es un hotel de 2, 3 estrellas, 1, 2 o 3 estrellas, 4 y 5, etc. Entonces, contando con información de esto puede ser un buen marco muestral, y entonces lo que vamos a hacer es un recorte de nuestra población. Ya no vamos a entrevistar a todos los visitantes, o sea, nuestro universo no va a ser todos los visitantes, más bien, sino solamente los turistas, excluimos a los excursionistas. Y los turistas alojados en ciertos tipos de alojamiento. Por ejemplo, puede ser hoteles para hoteles y campings, o hoteles y para hoteles, si solamente se cuenta con esa información. Y bueno, nuevamente, esta información también nos va a permitir
estratificar la muestra con esa estructura, ¿no? Como en el ejemplo que habíamos visto al principio de los... de esto, ¿no? Entonces yo tengo acá, puedo dividir a mi población y decir, bueno, estos son los hoteles de 2 y 3 estrellas, estos los 4 y 5, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hacer como una submuestra, digamos, en cada uno de esos estratos. Adelante. Bueno. Entonces, bueno, esto nos va a permitir estratificar la muestra, es decir, dividimos a la población en estos estratos y hacemos como si fuera una muestra en cada uno de esos estratos. Pero bueno, acá hay algunas cuestiones que debemos señalar también. Por un lado, no todos los alojados en hoteles son turistas, ¿no? En los hoteles también vamos a tener viajeros frecuentes, vamos a tener empleados digamos, que van a la provincia para ser empleados por una unidad residente en la provincia, con lo cual eso los deberíamos excluir del turismo, podemos tener tripulantes de medio de transporte, etcétera. Que bueno, podemos tener personas que son de esa localidad también en un hotel, y que claramente no son turistas. Entonces, bueno, vamos a tener preguntas en el cuestionario para identificar si son turistas o no. Y acá otra cosa importante, que es recomendarlo hacerlo al checkout, ¿no? ¿Y esto por qué? Así como las encuestas en la estrategia 1 decíamos, bueno, vamos a hacer la encuesta a la salida, bueno, acá también hacemos la encuesta al checkout del hotel. De esta forma, ¿qué nos garantizamos? Que todas las personas del hotel tengan la misma probabilidad de selección y no sesgar la muestra a los de mayor estadía. ¿Qué es lo que pasa? Si yo estuve 15 días en un hotel y vienen a digamos, y me pueden entrevistar cualquiera uno de esos 15 días, voy a tener una probabilidad de selección mayor de quien pasó solamente una noche. En cambio, si solamente está como dentro de las preguntas del cuestionario, o digamos, como para iniciar, digamos, la entrevista, para elegir a los casos, vamos a hacerlo al checkout, o le vamos a preguntar a la persona si está haciendo el checkout, o nos vamos a parar ahí en el checkout o lo que sea. Bueno, lo que podemos garantizarnos es esto, una igual probabilidad de selección para todos estos casos. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de estrategias? Bueno, que conocemos el universo, que podemos tener un buen marco muestral a partir de estas estadísticas en alojamientos, que podemos estratificar la muestra con esto, lo cual nos va a ser una ventaja a la hora del nivel de error y de la precisión de la muestra. Otra ventaja puede ser que los turistas en hoteles pueden ser, digamos, también el turista de mayor gasto o el turista objetivo de la política pública, ¿no? Entonces este es un turista que en general interesa bastante, el tipo de turista que interesa bastante. Y bueno, y como desventaja es que, bueno, obviamente no cubre todas las formas de turismo que no sean hoteleras, no cubre el excursionismo, etc. Y otra desventaja también es que puede tener problemas de agregación para el cálculo de los visitantes provinciales, como habíamos dicho en el ejemplo, habíamos señalado en el ejemplo anterior, es decir, si una persona visita la provincia y va a distintos hoteles o a distintas localidades, ¿no? También distintos hoteles, bueno, voy a tener un problema de que los puedo llegar a contar más de una vez, ¿no? O que van a tener más probabilidad de ser seleccionados que quien va a una sola localidad, porque va a ir a varios puntos muestrales de los que yo tengo. Una posible solución para esto, en el documento técnico está también esta solución, y hay un ejemplo de cuestionario de cómo hacer este tipo de preguntas, etc. Es bueno, justamente preguntar al visitante si va a visitar otros destinos, ¿no? Entonces de esa forma después lo podemos corregir, si va a visitar otros destinos y cuáles, ¿no? Entonces de esa forma también lo podemos corregir posteriormente y cambiarle la probabilidad de selección a partir de, digamos, cambiar la probabilidad de selección, no, cambiarle el ponderador, ¿no? Por haber tenido una mayor probabilidad de selección. Bueno, como tercera estrategia, lo que tenemos es, hay provincias o localidades que pueden tener un atractivo específico donde van muchos turistas, que puede ser un evento, que puede ser un parque nacional, etc. Entonces, bueno, una buena alternativa puede ser hacer un recorte de mi universo en este atractivo, ¿no? Entonces ya no voy a hablar de todos los visitantes de la provincia, sino los visitantes que visitan, por ejemplo, tal parque nacional. Entonces, ¿qué
¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, que nosotros, y la condición también es que necesitamos tener un marco muestral. O sea, si es un evento, información sobre entradas vendidas, si es un parque nacional, la información sobre las visitantes, la cantidad de visitantes a ese parque nacional. Entonces, bueno, con ese marco muestral ya podemos tener una probabilidad de selección conocida, podemos expandir los resultados de la encuesta a ese universo. Y además, quizás a veces en los registros de los parques nacionales no solo está la información de la cantidad de visitantes, sino también sobre ciertas características, ¿no? Por ejemplo, género, edad, etc. Entonces yo puedo quizás estratificar la muestra, como vimos, según esas características, o también calibrar los resultados posteriormente a la encuesta, en función de cómo se comportan estas variables en la población, porque es un dato que ya lo tengo a partir de los registros. Y acá también, nuevamente, es importante en el cuestionario incluir preguntas para identificar visitantes, porque puede haber visitantes por ejemplo, de un parque nacional que sean residentes del lugar, ¿no? Entonces no serían turistas. No serían ni turistas ni excursionistas, no serían visitantes. Y como opciones para ir a seleccionar los casos, bueno, si en el parque yo tengo, por ejemplo, accesos limitados, ¿no? Puedo parar, por ejemplo, a la salida del parque y hacer un muestreo sistemático, una selección sistemática de casos, donde vamos a entrevistar, por ejemplo, 1 de cada 10 casos, o sea, 1 de cada 10 grupos de viaje. Entonces, entrevisto un grupo de viaje, dejo pasar 10, entrevisto otro grupo de viaje, y de esa manera yo me garantizo una selección sistemática, ¿no? Para que todos tengan la misma probabilidad de selección. Esto insistimos bastante con esto, ¿no? Con esto de la probabilidad de selección, como verán. Y esto es algo que, digamos, tiene que atravesar un poco todo el diseño muestral, desde el inicio hasta las instrucciones que se le dan a los encuestadores. Porque si después el encuestador va a entrevistar al que le parece que le va a responder, o al que, no sé, le gustó más la cara, lo que sea, bueno, ahí va a tener un problema porque vamos a introducir un sesgo no deseado y no controlado. Entonces esto también implica dar instrucciones claras a los encuestadores sobre a quién tienen que encuestar. Y otra cosa importante, bueno, también indagar si va a volver al Parque Nacional o al atractivo del que estemos hablando, y cuántas veces para ajustar ese dato según la probabilidad de selección. Quien fue 4 veces al parque va a tener mayor probabilidad de ser seleccionado que quien fue una sola vez, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de este tipo de estrategia o de diseño muestral? Bueno, la ventaja es que brinda información tanto sobre turistas como sobre excursionistas, ¿no? Que tiene bajo costo porque concentra el operativo en un solo lugar. Como desventajas tenemos, bueno, que el universo obviamente se va a acotar a ese atractivo, y que hay atractivos que suelen ser visitados quizás por quien van por primera vez o van pocas veces, pero no tanto por los que van muy frecuentemente, pues ya lo conocen. Entonces puedo entonces estar excluyendo estos casos. Y un poco, digamos, cuando nosotros planteamos esto de las ventajas y desventajas, también lo que recomendamos, o sea, lo que se hace hincapié es que un poco analicen en función de las características que tiene su provincia, como ya dijimos, y que a veces hacer un recorte del universo no es algo malo, es algo que en realidad es mejor tener una buena muestra y buenos resultados, por lo tanto, con un universo más acotado. O sea, no voy a entrevistar a todos los visitantes de la provincia, no va a entrevistarnos seguro, pero el universo no van a ser todos los visitantes de la provincia, sino acotamos algo, turistas en hoteles, personas que visitantes de determinado atractivo, por ejemplo, un parque nacional, etc. Entonces, bueno, tenemos un recorte, obviamente, dejamos cosas afuera, tiene sus desventajas, pero vamos a tener una buena muestra, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, tenemos otra alternativa, hacer encuestas en atractivo, que es la alternativa que no recomendamos, y porque justamente genera una mala muestra, que es, por ejemplo, hacer encuestas sin un marco muestral. Y que pueden ser encuestas, por ejemplo, en una playa, en una plaza, en la peatonal, etcétera, que muchas veces se les llama encuestas coincidentales. Entonces, bueno, vamos a hacer una encuesta, nos paramos en la peatonal, por ejemplo, y empezamos a entrevistar visitantes, ¿no? Identificamos el visitante y los entrevistamos. Bueno, puede ser, digamos, pero eso, digamos, es una encuesta que no tiene, al no ser probabilística, no es representativa del universo. Entonces, tiene un montón de problemas.
Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de selección de estas personas? No la conocemos. Y el problema de la probabilidad de selección es poner sesgos, digamos, por dar más probabilidad de selección a unos que a otros. El que va todas las noches a cenar afuera, por ejemplo, el turista que va todas las noches a cenar afuera y va siempre, por ejemplo, por la peatonal, supongamos que tengamos, bueno, va a tener más probabilidad de ser seleccionado. Y claramente va a ser un turista que tiene mucho más gasto que el que va a visitar a familiares y amigos y se queda un montón de tiempo en la casa de sus amigos. Entonces, es más difícil encontrar ese turista, obviamente, ¿no? Pero bueno, acá vamos a tener un problema donde este va a tener mucho gasto y yo voy a ir a entrevistar justamente al turista de más gasto, entonces voy a sobreestimar el gasto turístico en la provincia. Entonces, bueno, por eso insistimos tanto en esto de la probabilidad de selección. En estos casos, bueno, es difícil hacer un conteo, o sea, decir, bueno, ¿cómo selecciono los casos? Me paro en la peatonal y digo, bueno, hago 1 de cada 10, por ejemplo, selecciono un grupo de cada 10 que pasan, pero bueno, tengo personas que van y vienen, que recorren la peatonal de un lado a otro, y bueno, van a tener más probabilidad de ser seleccionados que otras. Después también necesitaría garantizar abarcar toda la zona de la peatonal o de una playa, si estamos pensando en una playa, y todos los horarios, ¿no? Porque, por ejemplo, el que va a una playa a la mañana tiene ciertas características diferentes por el que va a la tarde, y esto puede estar relacionado con otras variables también. O quien va todos los días, por ejemplo, a la playa o muchas horas, también va a tener más probabilidad de ser seleccionado que el que va poco, y esto también se puede relacionar con otras variables como edad, como gasto turístico, etcétera, como frecuencia de concurrencia al destino. Y también el que tiene estadías más largas también tiene más probabilidad de ser seleccionado, ¿no? Aunque bueno, acá también se puede indagar cuántas veces visitará ese atractivo y ahí podemos corregirlo. Pero bueno, es un tipo de estrategia muestral que genera muchos problemas y por eso no la recomendamos. La ventaja que tiene, bueno, es que aparentemente tiene un bajo costo, ¿no? Por concentrar el operativo en un solo lugar. Pero bueno, ¿por qué digo aparentemente? Porque tiene una gran desventaja, que es una muestra que no es representativa del universo. Entonces no nos permite hacer inferencias válidas. Y bueno, y el universo se va a cortar obviamente a personas que visitan tal playa o la peatonal o lo que sea, ¿no? No podemos hablar de todo el universo tampoco. Bueno, y como estrategia 4 y última, es hacer un recorte del universo, recortando el universo hacia los visitantes que consultan los centros de información turística, ¿no? La ventaja que tiene esto que permite construir excelentes marcos muestrales porque en general hay registros de la cantidad de personas que visitan los centros de información turística. Entonces, bueno, esta muestra, digamos, en este diseño haríamos, o sea, necesitamos 2 etapas. Una primera etapa donde recopilamos la información, ¿no? De esto para construir nuestro marco muestral, donde vamos a tener, por ejemplo, el dato de la cantidad de consultas al sitio que se realizan, y a veces, muchas veces se preguntan, o se pueden pensar en preguntar, además de simplemente anotar que llegó un visitante a consultar en el sitio, algunas variables relevantes, porque bueno, nos van a permitir identificar a los visitantes, por ejemplo, el lugar de residencia, la edad, etcétera, que son datos sumamente valiosos para tener una serie temporal, ¿no? Si yo cada vez que veo una persona al sitio le hago 3, 4 preguntitas y anoto eso, bueno, después eso lo sistematizo y podemos tener una buena serie de datos temporales. Y esto además, entonces, bueno, nos puede servir de marco muestral para la encuesta. Y la encuesta propiamente dicha, bueno, sería una selección, por ejemplo, sistemática de casos cuando la gente va a visitar el sitio. O sea, pasa un grupo de viaje, lo entrevisto, dejo pasar, por ejemplo, 5 y entrevisto a otro y así. Entonces nos garantizamos una muestra aleatoria y por lo tanto probabilística. Y si en el SIT también tengo algunas variables relevantes sobre las que indagué, también puedo estratificar la muestra en función de esas variables o calibrar los resultados posteriormente a la encuesta también, como vimos en los ejemplos anteriores. Bueno, en cuanto a ventajas y desventajas de este tipo de estrategia, tenemos que, bueno, brinda información sobre turistas y excursionistas, porque mi universo abarca ambos, permite construir una serie temporal, ¿no? Si tengo esta información que comentábamos recién, y también tiene un bajo costo, porque concentra el operativo en un solo lugar. Y bueno, dentro de las desventajas, es que el universo se acota a los que asisten al SIT, y que también esas consultas por ahí suelen realizarlas los que van al destino por primera vez, pero no tanto los que van frecuentemente o visitar a familiares y amigos, por ahí no hacen este tipo de consultas.
Pero bueno, nuevamente, ya aunque recortemos el universo a esto, podemos tener una buena muestra de esto y hacer una buena encuesta con un buen perfil, siempre y cuando en los resultados, después digamos que no estamos hablando de todos los visitantes de la provincia, sino que estamos hablando de los visitantes que asisten al sitio. Y bueno, ahora vamos a ver justamente algunas cuestiones relevantes, generales, a tener en cuenta, ¿no? Donde la primera cuestión es esto que acabo de señalar recién, que tiene que haber coherencia entre el objetivo y el diseño muestral, ¿no? Yo inicialmente puedo pensar, bueno, por ejemplo, un objetivo general, lo que va a hacer es recortar a mi objeto de estudio, ¿no? Y a mi población objetivo. Todo el mundo sabe, bueno, obviamente el objeto de estudio y la población objetivo van a ser siempre los visitantes, ¿no? Pero bueno, pueden ser distintos recortes de esos visitantes, ¿no? Y justamente el objetivo me va a recortar eso, mi población. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de objetivo puede ser, bueno, describir las principales características de los visitantes de la provincia A en los meses de temporada alta, ¿no? Donde acá también implicaría definir qué es temporada alta para esa provincia. Pero si yo hago un recorte de mi universo y voy a entrevistar solamente a los turistas que se alojan en hoteles, no puedo tener esto como objetivo general, sino que debería acotar el objetivo, porque justamente recorté mi población. Entonces, por ejemplo, si yo voy a entrevistar solamente a los turistas alojados en hoteles y en paroteles de la provincia, bueno, debo modificar mi objetivo, o sea, reformularlo en función de esto. ¿Por qué? Y lo mismo a la hora de presentar los resultados, ¿no? Yo no puedo hablar de los visitantes de toda la provincia, sino de ese universo sobre el cual recorte. Bueno, otra cuestión bastante importante es incluir preguntas para identificar a los visitantes, ¿no? Entonces, esto implica incluir no una pregunta, sino un conjunto de preguntas, porque tenemos que preguntar sobre el lugar de residencia, porque ¿se acuerdan? Una de las características para ser visitantes es que el destino sea distinto al lugar de su entorno habitual, ¿no? Que no solo incluye su lugar de residencia habitual, sino también tiene que ver con que no tiene que ser parte de su entorno habitual. O sea, si esa persona frecuenta ese destino, digamos, visita ese destino muy frecuentemente, ¿no? Ese destino va a ser parte de su entorno habitual, por más que reside en otro lado. Entonces, hay una serie de preguntas que se le hacen, por ejemplo, bueno, en principio que el lugar de residencia habitual esté a cierta distancia del destino, que puede ser más de 20 kilómetros, o que puede ser el cruce de una frontera, ¿no? Una frontera administrativa. La frecuencia con la que visita el destino, que nosotros establecemos que tiene que ser una frecuencia no semanal, si no sería el destino parte de su entorno habitual. Otra cosa importante a preguntar es la duración del viaje. Si tengo una persona que me dice que hace un año que está en la provincia, bueno, no sería un visitante porque ya lo consideramos migrante, ya lo consideramos un residente de la provincia. Y también es importante preguntar por el motivo de viaje, porque concretamente si fue a la provincia para ser empleado por una unidad económica de la provincia, deberíamos excluirlo del universo de los visitantes. Y dentro de estas preguntas, también, o sea, dentro de la encuesta, digamos, deberíamos incluir preguntas según el recorte del universo planteado. Por ejemplo, esto, antes de hacer la encuesta, yo debería preguntar si finalizó el viaje, en el caso de la estrategia 1, donde estábamos haciendo las encuestas a la salida, ¿no? O también preguntar por cuestiones importantes para la ponderación de los datos. Por ejemplo, esto si estamos haciendo encuestas en un atractivo específico, preguntar si va a volver, ¿no? Para después poder ajustar los ponderadores en función de esa probabilidad de selección. Pues, como dijimos, si va a ir muchas veces, va a tener más probabilidad de ser seleccionado. Bueno, otra cuestión importante es entender las definiciones de unidad de relevamiento, informante y unidad de análisis. La unidad de relevamiento es la unidad que yo voy a seleccionar en mi muestra, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, si yo tengo un listado de hoteles y quiero ir a hacer encuestas sobre las características de los hoteles, bueno, mi unidad de relevamiento van a ser los hoteles, ¿no? Ahora, en este caso, mi unidad de relevamiento van a ser los grupos de viaje, o sea, no van a ser los visitantes, ¿no? Así nomás, sino, digamos, los grupos de viaje. Lo que se busca es que cuando uno selecciona un grupo de viaje. ¿Qué es un grupo de viaje? Son un grupo de visitantes que viajan juntos y comparten los gastos del viaje, y que se encuentran juntos al momento de ser seleccionados para ser encuestados, ¿no?
Esto es importante, lo de compartir los gastos de viaje, porque, por ejemplo, un contingente de turistas, por ejemplo, un contingente de jubilados, viajan juntos, uno habla de ellos como un grupo, pero no son un grupo de viaje, ¿no? Porque cada uno tiene, o parejas, etcétera, van a tener un gasto, no van a compartir los gastos del viaje. Entonces, seguramente voy a tener, por ejemplo, una pareja de jubilados, sí, puede ser un grupo de viaje. O una familia, puede ser un grupo de viaje. Entonces, esta va a ser mi unidad de relevamiento, los que yo voy a seleccionar. Ahora, mi informante no van a ser todos, van a ser una persona del grupo de viaje, un miembro del grupo del viaje, que es a quien voy a entrevistar. Y la unidad de análisis van a ser cada uno de los elementos que conforman mi universo, que conforman el grupo de viaje. Entonces, mis preguntas deben referir a la totalidad de los miembros del grupo y no solo al informante. Sobre todo cuando yo estoy preguntando sobre el gasto, sobre la estadía, o sea, necesito saber el tamaño del grupo de viaje para poder calcular este tipo de cosas, ¿no? No es lo mismo o sea, el gasto, digamos, o sea, necesito siempre preguntar por el grupo de viaje y saber cuál es el tamaño del grupo de viaje, ¿no? Para poder calcular bien el gasto y la estadía. Ahora lo vamos a ver igual esto, lo de estadía y gasto en un apartado especial. Y esto porque, bueno, no es recomendable un diseño que seleccione a los visitantes, ¿no? O sea, en lugar de seleccionar grupos de viaje, selecciono visitantes. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, bueno, dejo pasar 10 visitantes y selecciono uno, me puede tocar un niño, y no voy a ir a entrevistar a un niño. Entonces, los estaría excluyendo de mi universo, ¿no? Por eso también es importante preguntar por todos los miembros del grupo de viaje al informante. Bueno, ahora vamos a pasar al último tema, que es la medición del gasto turístico. Bueno, el documento técnico tiene todo un apartado referido al gasto turístico. Y bueno, algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que la definición de gasto turístico tenemos que basarlas en un marco conceptual común, que es el marco de la OMT, la Organización Mundial del Turismo. Entonces, ahí en el cuestionario van a tener bien la definición de qué es y qué no es gasto turístico, ¿no? Por ejemplo, el gasto turístico incluye tanto las compras, o sea, es el gasto en bienes y servicios turísticos, pero tanto lo que, por ejemplo, el visitante compra para él como lo que compra para otros, por ejemplo, regalos que hace. Incluye el gasto turístico tanto lo que paga el visitante como si lo paga otro. Si, por ejemplo, la empresa le paga el viaje, no importa, eso es gasto turístico también, entonces hay que indagarlo bien para no excluirlo. El gasto turístico implica no solo el gasto que se hace en el destino, sino parte del gasto que se hace previamente, por ejemplo, los traslados que se hacen en el lugar de residencia del visitante, por ejemplo, desde su vivienda hasta la terminal de colectivo, eso es parte también del gasto turístico. Y hay cosas que se excluyen, por ejemplo, la compra de inmuebles o de autos, eso no es parte del gasto turístico. Es recomendable abrir el gasto en rubros, por ejemplo, el gasto en paquetes, el gasto en alojamiento, el gasto en alimentos y bebidas, el gasto en transporte local, en actividades recreativas, culturales y deportivas, en compras o en otros bienes y servicios. Si hay algún rubro que interesa particularmente, se puede abrir, digamos, también en el documento técnico hay distintas posibilidades de apertura de este tipo de gastos, pero uno puede abrirlo más, ¿no? También. Pero bueno, con la idea de que después se pueda agregar en esta apertura para poder tener comparaciones entre las provincias. Bien, otra cuestión importante de lo que es el gasto es que acá estamos pensando en un enfoque desde el destino, es decir, el gasto en la provincia, ¿no? No solamente el gasto turístico, sino me interesa medir el gasto en la provincia. Y para esto es importante distinguir el gasto en transporte y los distintos tipos de gasto en transporte. ¿Por qué? Porque obviamente el gasto en transporte local en el destino o en el gasto en transporte interno dentro de la provincia, obviamente que va a formar parte del gasto turístico provincial. Ahora, el gasto en transporte nacional o en transporte internacional, que puede ser directo o indirecto, ahí ya tengo
otras cuestiones. Obviamente el gasto en transporte internacional indirecto sería, por ejemplo, si un turista no reside en la Argentina, toma un vuelo a Ezeiza y después se va a la provincia a la que nos estamos refiriendo. Entonces, bueno, ese gasto en transporte internacional hacia Ezeiza claramente no es parte del gasto provincial. Y después lo que tiene que ver con el transporte nacional, bueno, ahí uno puede pensar en distintas estrategias, por ejemplo, el gasto en transporte nacional, es decir, desde la provincia donde reside, desde donde viene, hasta la provincia en cuestión que estamos tratando. Bueno, podemos dividir mitad y mitad, podemos ver la empresa de transporte, podemos ver no sé, si vino en auto particular, bueno, si cargó nafta, en qué lugares cargó nafta para poder imputar qué parte de ese gasto en transporte nacional puede corresponder a otra provincia, entonces no lo debería excluir en la mía, ¿no? En la que estamos analizando. Bueno, después hay distintas estrategias de captación del gasto. Entonces, acá, digamos, lo que planteamos es que es importante relevar el gasto del grupo de viaje, ¿no? De todo el grupo. Después luego podemos individualizar el gasto por turista, pero necesitamos saber el gasto de todo el grupo, ¿no? Entonces cuando preguntamos el gasto en alojamiento o lo que sea, siempre nos referimos a todo el grupo de viaje. Y otra cuestión es, bueno, si es mejor preguntar por gasto total del viaje o gasto diario. Bueno, esto depende un poco de las características del destino y del momento de realización de la encuesta. Si estamos realizando la encuesta al final del viaje y en el destino, quizás es conveniente preguntar por el gasto total, pero si lo estamos realizando en otro momento, quizás es mejor, como todavía no saben el gasto total, porque no terminaron su viaje, preguntar por el gasto diario, o alguna combinación, por ejemplo, el gasto total en paquete o en alojamiento, y en el resto de los rubros el gasto diario, etc. Y en cuanto al gasto, también hay un problema de no respuesta, ¿no? Muchas veces, y bueno, acá hay distintas cuestiones. Por un lado, en el cuestionario a veces uno puede pensar en rangos de gasto, ¿no? En lugar de que la persona nos diga directamente el gasto, si no se acuerda, preguntarle, a ver, y más o menos entre estos rangos de gasto, ¿cuánto fue el gasto en alojamiento, el gasto en transporte, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por ahí podemos tener una aproximación al gasto. Y también lo que podemos tener son opciones de imputación cuando no tenemos respuesta. Entonces, lo que se puede hacer es, justamente, una vez que tengamos los resultados, digamos, ya en nuestra base de datos, a partir de los casos sobre los que tenemos datos, los usamos, lo decimos como donantes, para imputar los casos sobre los que no tenemos datos. Y muchas veces se recomienda entonces que esos donantes tengan similares características en cuanto a otras variables de interés, como puede ser, no sé, tipo de alojamiento, etc. Bueno, como para ir cerrando, digamos, lo último que vamos a ver es cómo hacer la estimación del gasto diario y de la estadía promedio, ¿no? Bueno, acá como ya dijimos varias veces, es importante considerar los gastos de todos los integrantes del grupo de viaje y no solo del informante. Es importante el tamaño, por ende, ¿no? La cantidad de integrantes del grupo de viaje y la duración de la estadía o de los pernoctes, ¿no? También. Cuando nosotros tengamos nuestros datos en una base de datos ya, o en un Excel o donde sea, que los tengamos sistematizados, los resultados de la encuesta, lo que vamos a tener generalmente va a ser una fila por cada uno de los grupos de viaje, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, entrevistamos lo que era nuestra unidad de relevamiento, era el grupo de viaje, ¿no? Entonces, en cada fila vamos a tener un grupo de viaje distinto. Y vamos a tener una serie de variables, además de la variable de la encuesta, vamos a tener, por ejemplo, la variable del tamaño del grupo de viaje, ¿no? Una columna con el tamaño del grupo de viaje. Vamos a tener otra columna con la estadía o los pernoctes, ¿no? Entonces, cuando nosotros querramos calcular la estadía promedio, ¿cómo debemos hacerlo? Bueno, deberíamos sumar todos los pernoctes, que esto implica la cantidad de pernoctes que tenemos por el tamaño del grupo de viaje. Por esto es que es importante, ¿no? Y eso lo debemos dividir sobre la suma de los integrantes, de todos los integrantes de todos los grupos de viaje, ¿no? Ese resultado nos va a dar la estadía promedio. Y en cuanto al gasto diario promedio, vamos a tener la suma de los gastos totales de todos los grupos de viaje sobre la suma de los pernoctes, como lo
determinamos recién, es decir, multiplicando la estadía por el tamaño del grupo de viaje. En el documento técnico van a tener como otras formas de cálculo que generan error, que por ahí a veces es habitual tener ese tipo de errores y por eso en el documento las detallamos bien, pero bueno, acá vamos a presentar solamente lo que es la forma correcta de hacerlo, que sería esto. Bueno, esto sería todo por mi parte. Buenísimo, Ley. Bueno, la ETI, Encuesta de Turismo Internacional. Seguramente muchos de ustedes la conocen, por ahí para los nuevos, no sé si alguien no la conoce, es un buen momento para hacerles conocer esta encuesta que tenemos hace bastante. Algo de esta encuesta yo ya les comenté al principio en ese primer encuentro que tuvimos. Esto responde, digamos, para ponerlo en sintonía con la presentación de Leila hace un ratito, qué estrategia es, y bueno, es una estrategia de al finalizar el viaje en los aeropuertos, cuando las personas cuando finalizaron sus viajes turísticos, ¿sí? Ahora vamos a ver dónde se las hacemos y a quién, digamos. ¿Cuál es el principal objetivo de esta encuesta? Voy a mirarla ahora, si no me paso como el otro día, las 11, bien. ¿Cuál es el principal objetivo de esta encuesta? Es caracterizar el flujo, ¿sí? Del movimiento turístico y medir el gasto, ¿sí? Esta encuesta es muy valiosa porque nos permite tener información del gasto turístico, así que es un dato como muy relevante, tanto del movimiento del turismo receptivo, es decir, de los turistas no residentes que visitan nuestro país, y tanto de los argentinos, residentes en Argentina, que visitan el exterior. Una aclaración que digo ahí, que se caracteriza el flujo, es decir, que caracterizamos las características, el perfil, digamos, de los viajes turísticos, del turismo receptivo y del turismo emisivo, pero no intenta dar el total, es decir, los marcos muestrales de esta encuesta los va a dar Migraciones. Acuérdense la presentación también que contábamos un poco nosotros cómo hacíamos la estimación del turismo internacional, ¿sí? Y para, digamos, toda esa información se nutría de los registros administrativos de Migraciones, ¿sí? Entonces los marcos muestrales para esta encuesta va a ser los datos de Migraciones de los pasos de Seis, Aeroparque, donde nosotros relevamos esta encuesta. Entonces, la ETI lo que va a tratar es de perfilar esos viajes, ¿sí? Por eso hablamos de caracterizar y no medir el flujo, ¿sí? Porque el flujo, la medición del flujo lo da Migraciones. ¿Cuál es la unidad de observación, la unidad de relevamiento? Bueno, grupos de viajes, ¿sí? Nuevamente, nosotros en la ETI vamos a consultar a aquellas personas que comparten un presupuesto en común, ¿sí? Estas preguntas se hacen, se trata se indagan en función para saber que estamos hablando de un grupo de viaje, y básicamente se va a hacer a los viajeros extranjeros, a los no residentes en el país, que se los va a encuestar cuando finalizaron su viaje en la Argentina, están en la sala de preembarque, esperando que se abra la puerta para tomarse el avión de vuelta. Entonces nosotros en esa instancia que están ahí esperando, los encuestadores llegan y les hacen las encuestas correspondientes. Y para el caso de los viajeros residentes, es decir, los argentinos que están retornando de sus viajes del exterior, se los va a encuestar cuando están esperando las cintas de las valijas, cuando están esperando para retirar sus valijas. Ahí van a llegar también los encuestadores a consultarles sobre sus viajes que hicieron. Bueno, ¿cuáles son las principales temáticas relevadas por esta encuesta? Son varias. Es una encuesta que, digamos, parece extensa porque tiene 40 y pico de preguntas para lo que es el turismo. La encuesta para el turismo receptivo es más extensa que la encuesta de los residentes. Y se pregunta, bueno, varias cuestiones: el tamaño del grupo del viaje, ya les decíamos que era muy importante saber esto, el motivo del viaje, la estadía promedio, los tipos de alojamientos, los destinos visitados, el gasto, ¿sí? Los pernoctes por tipo de alojamiento. Ahora, después, más adelante, vamos a ver un poquito de estos extractos de preguntas que pegué ahí para que lo miren.
Hay un set de preguntas, como para también diferenciar, hay un set de preguntas, la encuesta, como les decía, de los no residentes es más extensa, porque hay todas unas preguntas en cuanto a qué actividades los no residentes hicieron en la Argentina, cómo califican su viaje, los aspectos por el cual decidieron venir a la Argentina y por quién, digamos, los medios por el cual se enteraron de la Argentina, básicamente para viajar. ¿Sí? Estas preguntas, este set de preguntas son los que le interesan mucho al Instituto de Promoción Turística, ¿sí? Que es un poco lo que intentan ellos es fomentar a Argentina en el exterior, entonces toda esta información le viene como muy bien para orientar sus políticas, ¿no? Bueno, es una encuesta de carácter mensual, desde, si se acuerdan un poco la presentación de aquella primera vez que nos encontrábamos, les contaba que esto es una encuesta que se hace junto al INDEC desde el 2004 y tenemos la suerte de seguir haciéndola con información de todos los meses, ¿sí? Con información, una encuesta que no se ha discontinuado y que todos los meses está en campo, menos, bueno, ahora o por las situaciones de pandemia, ¿no? Pero bueno, tuvo que haber una pandemia para que se haya discontinuado y bueno, por suerte, si todo va bien, ya retorna el campo la semana que viene. Bueno, aspectos importantes, en el 2004 empezábamos con Ezeiza, con el Aeroparque Jorge Newbery en el puerto de Buenos Aires, en el 2010 se agregó el Aeropuerto Internacional de Córdoba, y en el 2018 sumábamos 2 pasos de Mendoza, uno el aeropuerto y el otro el Cristo Redentor, que comentaba hace un ratito que fue toda una movida y una complicación para poder mantener la encuesta, los encuestadores, pero bueno, se sigue realizando y fue como la volvimos a tener, si bien la encuesta se había hecho hace varios años, antes del 2004, en diferentes pasos terrestres, eso fueron estimaciones, operativos puntuales y no se continuaron, así que bueno, volver a tener información de un paso terrestre fue como una gran alegría. Y como ahí pongo en el recuadro esta información, digamos, a partir del reglamento en estos aeropuertos, tenemos como el grueso, te podemos caracterizar a casi, bueno, la mitad del movimiento del turismo internacional, el turismo no residente de la Argentina, ¿sí? Así que es bastante, y en términos de gasto, estamos hablando casi de un 60%, porque bueno, al ser las vías aéreas, sabemos que es un perfil que por ahí es más gastador, entonces concentra más el gasto en términos relativos con el total del turismo internacional. Así que bueno, con esto tenemos como una caracterización muy importante del turismo internacional de la Argentina. Bueno, ¿cuál es nuestra unidad de análisis? ¿Sí? Que son los viajeros turísticos, los viajes turísticos de los visitantes. Ahí un poco empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cuál es, digamos, qué pasa con el entorno habitual en función de todos estos conceptos que venimos viendo? Y hay un tema, digamos, la distancia, el criterio de distancia, ¿sí? que se menciona en las recomendaciones. Acá, al estar rompiendo, ¿cómo se rompe ese entorno? Bueno, digamos, en términos de distancia, porque hay un traspaso de una frontera administrativa, ¿sí? Es gente, digamos, nosotros vamos a estar gente que digamos, hizo un registro administrativo, es decir, hizo un trámite migratorio, entonces, bueno, estamos diciendo que, como decíamos, el criterio de distancia mínima es reemplazado por el traspaso de una frontera administrativa, que es en este caso. Una de las principales operacionalizaciones del concepto del visitante desde la mirada del estadía, es decir, de a ver cuánto se quedó en la Argentina, como habíamos dicho que los viajes turísticos tienen que no ser mayor a un año, ¿no? Porque si no estamos hablando de otra cosa y no de turismo. Bueno, con esta pregunta 19, que le preguntamos cuántas noches se queda en la Argentina, bueno, ahí vamos a poder diferenciar, ¿sí? Si es ninguna, si estamos hablando de excursionistas, menos de un año o más de un año. Entonces, bueno, más de un año estamos pensando en gente que tiene otros fines. Y todo lo que es menos de un año, que después se le pregunta qué cantidad de noches, vamos a estar hablando de este mundo de turistas. Bueno,
Otra cuestión importante acá es lo que hablábamos era que era el motivo. ¿Se acuerdan que decíamos que se debería excluir a aquella gente que está viajando para ser empleada en una unidad residente? Es decir, que no conforman, digamos, parte de lo que entendemos por los visitantes. Entonces acá en la pregunta 17, que se le preguntan los motivos del viaje, acá lo que remarcamos es cuando los encuestadores identifican que hay una relación de empleo, entonces, bueno, se tilda en este caso, y estos van a ser los que en teoría no deberían estar incluidos dentro de las estimaciones. Bueno, ¿cuál es el universo poblacional y el marco de muestreo? Bueno, son todos los viajeros que completaron el trámite migratorio, como les estaba diciendo, que los arman los datos de migraciones, eso va a ser el marco muestral de la encuesta. En particular, las salidas de extranjeros, ¿sí? Vamos a considerar las salidas de los extranjeros y las entradas de argentinos. Esto es una discusión, digamos, dentro de las recomendaciones, dentro del OMT, en cuanto a hacer las salidas, las entradas. Digamos, nosotros expandimos al dato de las salidas de extranjeros, también porque tenemos consistencia con que las encuestas que nosotros hacemos, las hacemos a las salidas, es decir, concluido los viajes de los turistas. Y lo mismo con las entradas, ¿sí? Una vez que regresan los argentinos, que concluyeron sus viajes en el exterior, nosotros ahí les vamos a hacer las encuestas. ¿Qué se excluye del marco? Bueno, todo lo que son los tránsitos dentro del aeropuerto, los tripulantes y los tránsitos de madrugada, de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, nosotros no vamos a hacer las encuestas, por eso están excluidos del marco, por un tema de operativo, digamos, de gestión. Bueno, y otro aspecto importante que también está acá en la presentación es en cuanto a la operacionalización del concepto de residencia, que esto es un dato importante que la encuesta de la ETI nos va a brindar, que es información sobre este juego, porque, ¿qué pasa? Digamos, dentro de lo que es migraciones, que van a ser los marcos, como ya les mencionaba, que son los marcos muestrales, nos va a dar información, como se comentaba en las anteriores presentaciones, sobre la nacionalidad, ¿sí? Migraciones nos habla sobre nacionalidad, no nos dice nada de residencia. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos para convertir ese dato de nacionalidad a residencia? Bueno, lo que hablábamos antes es que teníamos en la ETI, a partir de unas preguntas que consultamos, que ahora son las que voy a mostrar, vamos a poder hacer ese juego, calcular unos coeficientes, ¿sí? Que nos van a decir cuánta gente que nació en Argentina, por ejemplo, reside en el exterior, y cuántos, por ejemplo, nacidos en el exterior residen en Argentina, para llevar de un mundo de nacionalidad a un mundo de residencia, ¿sí? Entonces la pregunta 18, que le dice, bueno, ¿cuál es el total de personas? Acá se pregunta sobre el tamaño del grupo, cuántas personas hay en el grupo que yo estoy encuestando, cuántas con nacionalidad argentina y cuántos con nacionalidad extranjera. Entonces, a partir de esta pregunta, y sabiendo, digamos, si son residentes y no residentes, que es una de las primeras preguntas que yo le hago para saber los encuestadores, para ver si sacan un formulario E, que es para los no residentes, o un formulario A, cuando hacen para lo que son los turistas residentes. Entonces, en función de toda esta información, vamos a poder construir esos coeficientes de nacionalidad residencia. Es un poquito complejo el tema, digamos, el cálculo, digamos, yo lo que trato de hacer es tratar de sintetizarlo y hacerlo en términos sencillitos, no sé si resulta de esa manera, pero bueno, acá lo que trato de mostrar en esta presentación, en esta slide, es esto, digamos, cómo pasar de este mundo, por ejemplo, de los viajeros con nacionalidad argentina, que nos pasan migraciones, le tengo que descontar a aquellos argentinos con residencia en el extranjero para poder llevar a información de estimación de viajeros residentes, ¿sí? Y por el otro lado, cuando yo tengo los viajeros con nacionalidad extranjera, le voy a tener que sumar a aquellos que recién decía que les descontaba, que van a ser los argentinos con residencia en el extranjero, y le voy a tener que descontar a aquellos extranjeros que viven en la Argentina, que no son residentes del exterior. Entonces, sumando esto y restando lo otro, paso a tener esta estimación de viajeros no residentes. Espero que se entienda
digamos, a lo que apunta la encuesta. Bueno, esto lo voy a pasar porque ya lo había planteado Leila en otra presentación. Bueno, ¿cómo es el diseño muestral de la encuesta? Les cuento acá un poco es esto. Cada uno de los pasos donde nosotros hacemos la encuesta son estratos diferentes, ¿sí? Es decir, que cada muestra que nosotros hacemos en cada uno de estos aeropuertos constituyen en sí un estrato diferente. Es un estrato, bueno, constituye en sí un mismo estrato, y las muestras seleccionadas son independientes entre sí. Entonces, lo primero que plantea, digamos, el diseño de la EPI, que es multietápico, en una primera etapa lo que se hace es la selección del días del mes. Nosotros antes habíamos dicho que, digamos, para poder hacer esta, digamos, para aproximar, digamos, nosotros obviamente que ex ante no sabemos el movimiento que tenemos de turistas o de visitantes en cada uno de los días en el aeropuerto, pero digamos lo que se trata de hacer es buscar como fuentes secundarias, ¿sí? Que aproximan esto, información, por ejemplo, histórica, del movimiento histórico que teníamos de migraciones para ese mes, por ejemplo, cuando estamos realizando la muestra para ese mes, y saber, por ejemplo, cuáles son los días de mayor y menor cantidad de pasajeros. Digamos, lo que a nosotros nos interesa, como también Leila explicaba anteriormente, es poder ir los días que tenemos mayor movimiento de turistas en esos días para poder sacar mayor cantidad de encuestas. Entonces, en función de lo que se hace es, bueno, un muestreo estratificado, donde cada uno de los días es un estrato, y se trata de sacar en función de la cantidad de días totales del mes, que más o menos entre 18 y 20 y pico días muestra que tenemos. Se sacan, por ejemplo, 2 domingos, 3 lunes, 2 martes, pero de alguna manera no es que sacamos aleatoriamente en cada uno de estos, sino lo que, digamos, se trata de hacer es un diseño, como dice acá, PPT, que es una probabilidad proporcional al tamaño, y quiere decir que aquellos días que tienen un mayor movimiento turístico, ¿sí? Un mayor movimiento de viajeros, van a tener más chances de ser seleccionados justamente para ir los días de mayor afluencia de visitantes. Entonces, claramente los fines de semana y los feriados son los días que tenemos mayor, son días seguro que en el mes están incluidos dentro de la muestra, y porque tienen el mayor movimiento de visitantes esos días, de viajeros. Entonces, una vez que seleccioné los días, lo que voy a hacer luego es a ir a una segunda etapa, digamos, vamos a tener el turno mañana, el turno tarde y el turno noche, y entonces en cada uno de estos turnos vamos a hacer encuestas. Entonces el encuestador, cuando va al turno mañana, el turno que le corresponda, se va a ver la cantidad digamos, de vuelos que llegan ese día en ese turno, entonces va a ir por ejemplo, a las salas de preembarque, y en esta segunda etapa, cuando llega ahí, lo que se hace es un sistemático de grupos, es decir, que se van a seleccionar uno cada 10, por ejemplo, grupos de viaje. Y lo que se trata es esto, ¿no? Lo que se trata de insistir es que, bueno, se trate de cumplir esto y no que sea a ojímetro del encuestador, que vaya por lo que le parece que es más simpático y va a contestarme más la encuesta, sino tratar de hacer este esquemita, uno cada X cantidad de grupos, y poder hacer esta encuesta al conjunto de las personas que se encuentran allí. Entonces, este es más o menos el diseño que tiene la encuesta en estas dos etapas para poder hacer las encuestas todos los días muestra que tenemos. Bueno, ¿qué otra información? Bueno, acá un poquito de las preguntas en cuanto que tenemos en los formularios, como le decía, bueno, lo de los motivos, el rango de la edad, que se pregunta desde el 2019 también.
bueno, la duración del viaje que está allí, lo de los destinos visitados. ¿Se acuerdan que yo les comentaba en su primer momento esto que estaban como definidos esta cantidad de destinos, que ahora pasamos a tener esta forma de preguntar, que es decir, que está totalmente abierto, registro todos los destinos que el encuestador me haya dicho y no los presento agrupados como antes pasaba, así que entendemos que está mucho mejor la información desde el 2019 en adelante. Bueno, se pregunta sobre el gasto, como les decía, esta variable relevante para nosotros y se lo trata de abrir en los diferentes componentes que consideramos relevantes. Muchas veces pasa, como a todos, les debe pasar a ustedes en esto cuando se trata de hacer este tipo de preguntas, que muchas veces uno no se acuerda el gasto total que hizo por algún rubro, entonces se trata de buscar estrategias para poder completar. Muchas veces no se acuerdan el gasto total, pero sí se acuerdan el gasto promedio, entonces el gasto promedio diario, ¿no? Entonces, bueno, en función de eso y sabiendo después la cantidad de noches que se quedaron, bueno, uno puede aproximar completar esta grilla, ¿sí? Así que bueno, esto es en función del gasto. Las actividades, esto también es algo interesante que yo les decía, que se le pregunta a los no residentes, qué es las actividades que realizaron durante el viaje en la Argentina, ¿sí? Bueno, tenemos un set de preguntas, de opciones extenso, y bueno, todo esto también lo usa muchísimo, como les decía, el Instituto de Promoción Turística. La calificación del viaje, ¿sí? En los diferentes rubros, el alojamiento, turismo interno, servicio de gastronomía, higiene, seguridad, la estadía en general, cómo la califican. Tenemos acá preguntas relacionadas con los aspectos que influyeron en su decisión de viajar a la Argentina, ¿sí? Si es un tema de naturaleza, de los paisajes, de los valores culturales, presencia de amigos, bueno, hay también un conjunto de opciones para que contesten, y el medio por el cual se enteraron, ¿no? Lo recomendó un familiar, un amigo, lo encontré por internet, no sé, bueno, tenemos ahí diferentes, o una agencia de viaje. Bueno, y un poquito el esquema, cómo es la operatoria de esta encuesta. Bueno, tenemos al INDEC, que realiza toda la parte de campo y consistencia de la información, ¿sí? Con la toma de encuestas, la supervisión, supervisores por cada uno de los turnos. Luego pasa, una vez que se completan, ahora lo que estamos pasando y se está trabajando mucho es para poder dejar el formulario papel para pasar a tablets. Así que bueno, se está migrando todo eso, entendemos que por ahí van a traer sus ventajas en términos de tener la información más rápido y con consistencias al instante, digamos, en simultánea, en función de lo que van contestando los encuestadores, porque bueno, como saben, esta encuesta es decir, una vez que vos tenés ahí a la persona, le haces las consultas, pero si tuviste algún error o hay algo que no preguntaste, bueno, ya uno no puede volver a las encuestas que hizo. Entonces, bueno, tener estas advertencias o cuestiones que en la tablet que pueden hacernos como esas alertas, uno puede mejorar la toma del dato, ¿no? Así que bueno, después pasa por todo lo que es el análisis, la consistencia, las imputaciones, la expansión, ¿sí? Los ponderadores tan famosos que hablábamos antes, para luego poder hacer un informe de prensa, más o menos la publicación y la difusión de los resultados es a los 35 del día vencido el periodo de referencia. Aproximadamente, en cuanto acá lo que tratamos de mostrar es cuántas encuestas tenemos para los formularios A y E, que les decía, los A son para los residentes, los E para los no residentes. En estos 6 pasos que relevamos, 17 y 23 días muestra durante los 12 meses del año, más o menos son 84.000 casos, sumando, ya les digo, los A y los E. Ahí esto es un cuadrito que trata de mostrar la cantidad de encuestas que tenemos para los diferentes meses. Y la publicación de la información es, bueno, como también mencioné en su momento, tenemos 12 publicaciones con un periodo de referencia mensuales, y todos los meses salimos con información de 6 aeroparques, por la cantidad de llegadas y salidas por origen y destino, la cantidad de pernoctes y la estadía promedio, y luego 4 publicaciones trimestrales, donde lo que ahí sí se caracteriza con la información de perfil de todos los pasos donde se releva.
y con la información de gasto. La difusión de la información la van a encontrar en Iberá, en los informes, en esta parte de los informes acá que tenemos colgados todos los meses. Una vez que uno entra ahí en los informes, tiene las diferentes categorías, entramos acá a lo que es turismo internacional y allí vamos a encontrar por año todos los informes de prensa. También está la información que reúne el INDEC, lo mismo, ¿no? Los informes de prensa en su página de la encuesta de turismo internacional, y más abajo van a encontrar un set de cuadros estadísticos interesantes también por cada uno de los años, por cada uno de los aeropuertos que relevamos. Bueno, y en función de eso, esto ya concluyo, digamos, en función de toda esta información, nosotros podemos sacar un perfil muy interesante de lo que es, bueno, básicamente más relacionado con la vía aérea, del motivo del viaje, hacemos como este tipo de ilustraciones, el tipo de alojamiento, el origen de los turistas, bueno, esa información general del perfil de los turistas que nos visitan, como de las salidas al exterior. Y podemos ir viendo esto como dos cuadritos acá para mostrarles en cuanto también, digamos, que no solamente es la foto de un año en particular sobre la calificación de los servicios según quién nos califica mejor, según el origen de los turistas no residentes, y podemos también ver un poco la evolución, ¿no? Cómo nos calificaban en un momento y cómo esa calificación de los diferentes rubros va evolucionando en función de los años, ¿no? Si mejoró o no. Esos tipos de análisis que uno puede ir haciendo, como para mencionar algunos, ¿no? La encuesta permite dar mucha información. Y lo mismo esto en cuanto, no es la calificación, acá está mal, sino en cuanto a los aspectos que influyeron a venir a la Argentina según el origen de los turistas, ¿no? Y bueno, hay cosas que siempre, digamos, si bien va cambiando un poquito, va cambiando en diferentes años, pero bueno, hay ciertos porcentajes que se mantienen o aspectos que siguen superando el resto, ¿no? El tema que, por ejemplo, los valores culturales y la variedad de tradiciones, bueno, es un aspecto que influye mucho en la decisión de los viajeros al elegir la Argentina. Bueno, y hasta aquí como un resumen de la encuesta de la ETI para mencionarles. Y dejo de presentar. Bueno, nos queda charlar ahora un ratito sobre este operativo estadístico. El segundo, digamos, de los 3 operativos estadísticos que tenemos en campo, ¿no? desde el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. 2 de ellos son dedicados a perfil del visitante, como explicó Vicky recién, es la encuesta de turismo internacional dedicada al perfil de los turistas internacionales, argentinos y extranjeros, y esta encuesta que vamos a ver ahora es una encuesta dedicada también a perfilar, en este caso, el turismo interno. Como se había dicho al principio, en la introducción, en el primer encuentro, digamos, Argentina, en este caso, tenemos una ventaja comparada importante porque somos uno de los pocos países no europeos o no del primer mundo en estadística de turismo que tiene este tipo de información de forma continua, ¿no? Generalmente los países, digamos, sobre todo en la región, es más dificultoso hacer encuestas de turismo interno y se conoce bastante menos, y casi todo el mundo, digamos, se refiere únicamente al turismo internacional. Y si en realidad uno mira los números, se da cuenta, ¿no? de la importancia que tiene el turismo interno dentro de la Argentina, no solo en términos de volumen de turistas, que obviamente es mucho más importante que el turismo internacional, sino que además en términos de gasto tampoco es menor, digamos, y los tipos de turismo y movimientos, etcétera, que nos genera en cada una de las regiones de nuestro país. Y la desconcentración, ¿no? que el gasto, digamos, del turismo interno tiene en relación a donde generamos los ingresos en las sangres de las grandes urbes y los gastamos básicamente en los destinos regionales, ¿no? Que quizás la desconcentración del turismo interno es mucho mayor que la que presenta el turismo receptivo. Bueno, eso, algunas cuestiones para estudiarlas. Bueno, el objetivo de esta encuesta es, como decíamos, caracterizar a los visitantes,
turistas y excursionistas residentes en Argentina en sus viajes internos y emisores. Esto lo vimos que era la primera vez. Entonces, caracterizar a todos esos visitantes, lo pongo primero porque es nuestro variable objetivo principal y aquella que define todo el resto del operativo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los objetivos no son menores como se plantean? Porque a partir de ellos es donde, digamos, pensamos todo el resto del operativo. Como segundos objetivos, en este caso no tenemos migraciones, y es un punto muy, muy importante, excepto en la pandemia, donde tuvimos un relevamiento completo de viajes a partir de este aplicativo que necesitamos llenar, digamos, en su momento, ¿no? el viajar verano, que luego se extendió. Obviamente, digamos, no hay un registro administrativo de viajes internos. Y esto hace que la encuesta, digamos, no tenemos ese registro como pasa en el turismo internacional migratorio, que tenemos esa contabilización de viajes, que si bien son por nacionalidad, entonces Vicky nos explicaba cómo pasábamos de la contabilización de nacionalidad a residencia. En este caso, ni siquiera tenemos eso. Entonces, por lo tanto, uno de los objetivos de la encuesta, si bien secundario en relación a la caracterización de los visitantes, digo esto porque nos define los tamaños de muestra, etc., es estimar el volumen total de viajes de los argentinos dentro de la Argentina. Y finalmente, estimar, digamos, tenemos otros objetivos secundarios, que son estimar las características socioeconómicas de los visitantes y de sus hogares. No solo, digamos, en el caso obviamente del turismo receptivo, nos interesa que las personas que vengan sean personas de altos recursos no sé, pero digo alto gasto, digamos, que consuman mucho en la Argentina, etc. Obviamente, cuando hablamos de turismo interno, hay otros objetivos que no solo que la población viaje, sino que hay determinados segmentos de la población, también es estudiar qué segmentos de la población pueden viajar, qué no, y atender a cuestiones, obviamente, del turismo social. Por lo tanto, esta encuesta no solo, digamos, atiende, digamos, características socioeconómicas de los visitantes, de las personas y de los hogares donde viven estos visitantes. El ámbito temporal, ¿se acuerdan que para definir la población objetivo y la población de una encuesta, nosotros había que no solo hablar de a quiénes íbamos, estas unidades, sino que el ámbito poblacional es parte de esas crucecitas, ¿no?, que decíamos dentro de las unidades de análisis. Esta es una encuesta continua, o sea, que va a estar continuamente en campo. La primera experiencia fue en el año 2006, una encuesta que le hicimos con INDEC presencial, y después, bueno, una experiencia en el primer trimestre del 2011, y después a partir ya así del 2012 en adelante, es una encuesta que, digamos, estamos con resultados de forma continua trimestrales. El ámbito poblacional, o sea, a quienes estudiamos en esta encuesta, son los residentes en los grandes aglomerados urbanos, definidos por la encuesta permanente de hogares, que son 31 aglomerados en todo el país, son estos que figuran acá. Hay al menos un gran aglomerado, son 31 en todo el país, hay al menos un gran aglomerado por cada una de las provincias, básicamente las capitales y digamos, los conurbanos de las capitales y otras grandes ciudades. Al principio eran las ciudades más de 100.000 habitantes, ahora hay otras que surgieron, por ejemplo Bariloche es una ciudad de más de 100.000 habitantes y todavía no está en el marco de la EPH. Así que hablamos solo de 31 aglomerados urbanos, que tiene un peso de alrededor del más o menos 62% de la población del país. ¿Sí? Este es nuestro universo de estudio, o sea, ¿dónde vamos a quiénes estamos estudiando? O sea, los viajes, de todo lo que vamos a decir sobre la caracterización de los viajes, sobre la población viajera, es aquella que vive en estos aglomerados. ¿Sí? Y después, ¿a dónde va? A cualquier destino del país. ¿Sí? Viven acá y van a cualquier lado. Es digamos, la muestra se saca desde el origen. Quiero decir con esto que es una muestra cuya estrategia es parecida en ese sentido al del hábito, es una encuesta al finalizar el viaje. En este caso no es inmediatamente al finalizar el viaje, como se hace en el aeropuerto, sino que las personas las encuestamos en sus hogares. ¿Sí? Y les vamos a preguntar, ahora vamos a ver, por los viajes que realizaron en el pasado reciente. Entonces, todos y cada uno de los viajes que relevamos en la encuesta ya habrán sido concluidos al momento de ser encuestados. Unidad de análisis de la encuesta, entonces, son los hogares
las personas y los viajes turísticos. ¿Sí? Los hogares ya los definimos, digamos, son el grupo de personas que conviven en una misma vivienda y tienen un régimen de tipo familiar y consumen alimentos, digamos, comparten el presupuesto de alimentos, básicamente es la definición internacional de hogares. Bueno, son las personas que residen en esos hogares, o sea, van a ser objeto de estudio, va a haber, digamos, bases dedicadas a estudiar los hogares, digamos, argentinos, en tanto su comportamiento turístico, las personas argentinas de los que viajan y de los que no viajan, y efectivamente, finalmente, una matriz de viajes turísticos para clasificarlos, definirlos y estimar su volumen. Como decía, ¿no? Nos encantaría tener un marco muestral donde uno pueda meter la mano en la bolsa y seleccionar viajes para entrevistar. Esto no ocurre, ni tanto en la ETI como comentaba Vicky hoy, ¿no? Que no tenemos esos padrones, no existe un marco muestral de viajes de la Argentina, excepto decíamos en la pandemia, con esta aplicación, pero no existe un marco muestral de viajes donde nosotros podamos meter la mano, ni siquiera en el caso del turismo, un marco muestral de hogares, porque el marco muestral de hogares es del INDEC, y esta encuesta, como el INDEC no hacía encuestas telefónicas, hasta ahora estamos volviendo digamos, la pandemia trajo muchas cosas, entre ellas que el INDEC volviese a tener estrategias distintas a las encuestas presenciales. Estas encuestas presenciales serían absolutamente carísimas y difíciles de financiar de forma continua, entonces optamos por una encuesta de tipo telefónica. Ahora cuento un poquito más detalle de eso. Pero la idea es, bueno, digamos, a ver, la población, ya dijimos, son estos 60% de la población que vive en los 39 aglomerados urbanos, y nosotros tenemos que elegir de alguna manera aleatoria, digamos, los viajes de esas poblaciones. Obviamente no hay ninguna forma de meter la mano en la bolsa y seleccionar viajes. Pero sí lo que podemos hacer entonces es, como es una encuesta telefónica, digamos, asociamos los hogares a los teléfonos fijos, digamos. Entonces el marco de muestreo pasa a ser la guía telefónica nacional, que se actualiza anualmente. La unidad de muestreo son los teléfonos, entendiendo, digamos, de alguna manera asociando teléfonos a hogares o a viviendas. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos regiones, las regiones turísticas son los estratos, o sea, en cada una de las regiones turísticas vamos a tomar muestra, ¿sí? Obviamente los viajes regionales presentan ciertas características comunes entre ellos y distintos a los viajes de las regiones, así que es un concepto de estrato natural, o sea, logrado en términos de lo que se quiere en estadística. Y finalmente, ¿qué son los números de teléfonos? Son conglomerados. ¿Conglomerados qué? De personas. Dentro de cada número de teléfono es como que vive un grupito de personas, o básicamente existe también un grupo de viajes, ¿sí? Entonces, ¿qué son los teléfonos? Un conglomerado. Entonces, este diseño muestral podemos entenderlo como digamos, es un diseño de una única etapa, no como en la ETI, que tenía 2 etapas de selección. Habíamos dicho una etapa de selección de días y una etapa de selección de turistas. Acá tiene una única etapa de selección, donde seleccionamos números telefónicos a partir de, digamos, números telefónicos, que es el conglomerado, ¿no? Adentro de un número telefónico está lleno de viajes y personas, digamos, con estratos por regiones turísticas. El método de selección de esos números es un método de selección sistemático, donde se ordena, digamos, recuerden que los métodos digamos, de selección sistemáticos nos ayudan a, digamos, también tienen estratificaciones implícitas de la muestra. Ahí, para cada uno de los estratos, ¿qué se hace? Se ordena todos los números en términos del aglomerado y la característica telefónica. Para ponerlo hacerlo más entendible, digamos, como básicamente la cantidad de teléfonos está asociada a la cantidad de población, digamos, fíjense en el conurbano bonaerense, por ejemplo, que para nosotros es un estrato en sí mismo, ordenamos todos los teléfonos según las características. Eso nos permite llamar a N teléfonos en Quilmes, pasando por, digamos, en Quilmes, Verazategui, digamos, qué sé yo, Avellaneda, Vicente López, San Isidro, etcétera, ordenado según la cantidad de población. O sea, nos permite, digamos, no meter una mano en la bolsa y que me salgan todos los teléfonos en Quilmes. ¿Se entiende? No, digamos, hay un sistemático, nos ordena mejor la muestra en términos de la población objetivo.
Muchos nos decían por qué no hacíamos directamente una encuesta de este tipo, porque no hacíamos a nivel país, en vez de hacerlo en el marco de los grandes aglomerados. Ahí obviamente, digamos, teníamos dos cuestiones. Una, que fíjense que hay un supuesto implícito muy importante, que es que existen teléfonos fijos que nos representan a todas las personas. Esto cada vez estamos más en duda de este supuesto, obviamente, y aún en ese contexto es mucho más defendible en el marco de los grandes aglomerados urbanos y recontra poco defendible en el resto del país, donde la probabilidad de que los hogares tengan teléfonos fijos es muchísimo menor, ¿no? En los grandes aglomerados generalmente, o hasta ahora, existía una gran penetración del teléfono fijo y por lo tanto podíamos suponer, digamos, con algún criterio, de que seleccionar teléfonos seleccionamos a gran parte de la población residente de ese lugar, ¿no? Finalmente, o sea, ¿no? Y esto no ocurre en el resto del país. Cuando hicimos los estudios de la penetración de teléfonos fijos en el resto de los aglomerados del país, verdad que no podíamos de ninguna manera suponer que estábamos haciendo una encuesta que nos permitiese elevar a la población, digamos, que vive en esas regiones. Finalmente, como en el 2006 comenté, que fue una encuesta sí presencial, o sea, se hizo encuesta directa con el INDEC y en los hogares, allí hicimos varios estudios en relación a cómo, digamos, en esa encuesta habíamos preguntado justamente si los hogares tenían teléfonos fijos, entonces básicamente nos dio bastante información de cómo, a partir de una muestra de teléfonos fijos, tener buenos resultados a niveles de totales, y básicamente la conclusión fue que calibramos por sexo, edad y nivel educativo la muestra obtenida. La encuesta es continua, o sea, estamos todo el tiempo en campo. Acá este cuadrito, digamos, resumen, ¿no? Si los vemos en términos de filas, los 12 meses del mes de relevamiento, y en términos de columnas lo que llamamos el periodo de la ventana de observación, ¿no? O sea, sobre qué les preguntamos a los hogares. Entonces me paro acá con el mouse, si se ve, en el periodo T, ¿no? Por ejemplo, en el mes de enero, si quieren. Entonces, la muestra de enero, vamos a preguntarle a los hogares por los viajes realizados en los meses T-2, perdón, apreté el botón y no debería, T-2, T-1, o sea, los 2 meses inmediatamente anteriores. Nosotros vamos a hacer 12 muestras, las muestras A, B, C, D, E, F, G, etcétera, etcétera, hasta la L, 12 muestras en el año. Cada muestra vamos a entrevistar 2.600 hogares, ¿sí? Es el tamaño de muestra que podemos, dado el presupuesto que tenemos. 2.600 hogares, vamos a entrevistar en T, 2.600 hogares, que le vamos a preguntar sobre los viajes, si esto era enero, los viajes de noviembre y diciembre, ¿sí? Después nos vamos a parar en febrero, ¿no? En el periodo T+1, si T era enero, T+1 es febrero, y vamos a hacer la muestra B, una muestra independiente de A, 2.600 hogares nuevos. ¿Qué le vamos a preguntar? Sobre los viajes de los 2 meses anteriores. En este caso vamos a entrar diciembre y enero. Por lo tanto, si se fijan, a la muestra A con 2.600 hogares y a la muestra B con otros 2.600 hogares distintos, vamos a entrevistar los dos, vamos a conocer sus viajes de enero. Por lo tanto, vamos a hacer un solapamiento de muestras entre la A y la B, vamos a juntar la muestra A y B y vamos a dar resultados de las calibraciones mensuales con 5.200 casos, que eran los que nos pedían los muestristas, en realidad para juntar 3 meses y hacer estimaciones trimestrales con 15.000 hogares. Esta estrategia no la inventamos nosotros para nada, digamos, el mundo, como siempre, sabe mucho más que nosotros. España tiene una estrategia muy similar, solo que tiene un periodo de referencia trimestral. España hace periodos de recordaciones trimestrales, digamos, para atrás, y lo hace de tipo panel. O sea, a la muestra A, que le pregunta sobre el trimestre, lo va a llamar 3 veces. Nosotros no lo consideramos una buena estrategia en Argentina porque probamos y es muy difícil depender de una muestra telefónica que te contesten 3, 4 veces en el año si lo haces trimestral. Era difícil. ¿Sí? Pero se entendió más o menos cómo es el objetivo, ¿no? 2.600 hogares, preguntamos 2 meses, juntamos 2 meses, solapamos esos 2 meses para tener más tamaño de muestra que nos permite dar estimaciones y calibrar mensual. Entonces los tamaños de muestra anuales, estamos hablando en términos de personas, estamos haciendo entre 90 y pico mil muestras
entre 85 y 90.000 muestras a personas entrevistadas en el año, que viven en esos hogares, y con esto, digamos, como no todas las personas viajan, ¿no? Obviamente hay gente que viaja y gente que no viaja, entrevistamos, o sea, captamos alrededor de entre 45 y 50.000 viajes anuales. Depende. Bueno, obviamente, digamos, esto ya lo vimos, así que lo pasamos rápido. Hay una operacionalización del concepto de entorno habitual en relación a lo que es un viaje turístico. Habíamos hablado que aquellos, digamos, de los 31 aglomerados, aquellos que, o sea, 2 de ellos, que son Cava y Partidos, para ser susceptibles de realizar un viaje turístico, tienen que romper una distancia por lo menos de 40 kilómetros en relación a su lugar de residencia, y en todos los casos no ser un viaje semanal, ¿sí? Ser un viaje que lo hace al menos no una vez por semana, sino que en menos de ello, sino al lugar donde va es parte del entorno habitual. Entonces, por lo tanto, digamos, todos los viajes que estén dentro de los 20 kilómetros o dentro de los 40 kilómetros para GBA están dentro del entorno habitual. Todos los viajes semanales están dentro del entorno habitual, y solo nos quedan como posibilidad de hacer un viaje turístico aquellos que tienen una frecuencia no semanal y los que rompen con esa distancia, ¿sí? En todos los casos, los viajes a segundas viviendas, como dijimos, están siempre fuera del entorno habitual. Una vez determinado, ¿no?, la existencia del viaje turístico, el destino principal, solo vamos a medir un destino principal, que es aquel donde permaneció la mayor cantidad de noches, y ese va a ser el destino principal de la encuesta. Esto, los viajes itinerantes, es un tema, porque vamos a solo picar en ese lugar. Vamos a medir también la cantidad de visitaciones que hace, o sea, la cantidad de visitas que puede tener, pero en términos de digamos, a ver, decimos, este viaje tuvo destino principal, por ejemplo, en Tierra del Fuego, en Ushuaia, pero también, por ejemplo, si estuvo más en Ushuaia que en el Calafate, por ejemplo, ¿no?, un viaje combinado en ambos destinos, y en Calafate estuvo menos que Ushuaia, entonces el destino principal va a ser Ushuaia y el destino secundario va a ser Calafate, pero no se va a anotar Calafate, solo se va a decir que tuvo dos visitas, 2 lugares con pernoctación, ¿no? Bueno, finalmente, en el formulario vamos a encontrar la caracterización tanto de los viajes, del viaje turístico, o sea, son la caracterización comunes para todas aquellas personas que participen de ese viaje, como ser la estadía, el origen, el destino principal, el motivo del viaje, o sea, todas las personas que el grupo de viaje comparten estas características. Y después vamos, a diferencia de la ETI, que no mide tanto las características personales de los visitantes, acá sí, digamos, vamos a medir, además de la caracterización del recorrido, vamos a medir el sexo, la edad, el kit de ingreso, tamaño del grupo de viaje, el nivel educativo, tanto de la persona que viaja como del jefe de familia, ¿no?, y las características ocupacionales, etcétera, de los integrantes también del hogar, para conocer bien el perfil de esta persona. Lo que venía era algunas preguntas, pero no me quiero extender. Estas son cómo hacemos las preguntas, pero básicamente en el DT4 hay propuestas de formularios, ya sea para propuestas de formularios para entrevistas de perfil y entrevistas en centros de informes, así que, digamos, allí estarán todas las preguntas, pero bueno, básicamente, digamos, repasa muy parecido a lo que cualquier encuesta de esta naturaleza tiene: motivo de viaje, tipo de alojamiento, lugares visitados, etc. Sí es importante en estas encuestas tener un buen diagrama de formulario, porque esto nos permite tener una buena entrevista con el encuestado. Digamos, en el ejemplo que ponemos, atiende estas cuestiones. Generalmente se hacen encuestas por bloques, depende cómo la persona, ¿no?, digamos, depende del viaje que esté realizando, vamos a elegir bloques para hacerle preguntas pertinentes.
¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo, está claramente diferenciado si la persona va a una segunda vivienda que una segunda vivienda en propiedad del hogar, ¿no? que un viaje no a una segunda vivienda, un hotel, etc. Son viajes claramente distintos. Generalmente el de segunda vivienda son viajes rutinarios, de corta duración, etc. Entonces, uno no le, digamos, si en el periodo de referencia de 2 meses esta persona fue 8 veces a su country, por ejemplo, en todos los fines de semana, y no le vamos a estar preguntando por cada uno el motivo de viaje, la estadía, el transporte utilizado, porque digamos, al segundo viaje te cortó el teléfono, digamos, ¿no? Porque ya en el viaje del primer viaje, no. Entonces directamente ahí es un bloque que se pregunta sobre las características del último viaje y se asume que todos los viajes son de las mismas características. Digo, bueno, por eso el diseño de formulario, que depende de la situación de encuesta, obviamente es importante tenerlo en cuenta. La difusión de este operativo trimestral es T igual 75, 3 más 75, perdón. T más 75 días, o sea, unos 70 días vencido el periodo de referencia. Publicamos también un informe anual a mitad de año y un informe de un operativo especial que se llama comportamiento turístico, donde las primeras ondas del año, lo que tratamos de ver, preguntar a los hogares, ya no nos interesa la idea de si hizo 1, 2, 3, 4, 5 viajes, sino caracterizamos a los hogares en términos de quienes efectivamente acceden a los viajes turísticos, ¿no? Digamos, y cuáles son las características socioeconómicas de las personas que al menos acceden a un viaje turístico al año, ya sin importar si hace uno o más de uno, digamos, en tipo panel de toda la población. La difusión, así como el resto de nuestros operativos, están en nuestra web. Tenemos la sección dentro de estadísticas, dentro de la sección de informes, como mostró Vicky, el del lado, que era de turismo internacional, donde estaban los resultados de turismo internacional en la ETI. Acá hay otra sección destinada a la encuesta de viajes y turismo de los hogares, donde pueden encontrar todos los informes de estos trimestrales. Van a estar organizados así, como se ven, por año y por tipo de informes, con fichas, bueno, ahí el primero es el EBIT Comportamiento Turístico 2019, hay fichas regionales, y los informes trimestrales, etc. Otro lugar, digamos, donde podemos buscar información, ya no de informes, sino de los datos propiamente dichos, es en nuestra página de datos abiertos. Ahí podemos ya hacer las consultas de los datasets de información, y la novedad que en breve vamos a estar publicando, en breve, y lo vamos a informar en su momento, pero ya estamos dando los últimos pasitos, para publicar la base de microdatos de la encuesta, con lo cual, fíjense, creo que es un activo muy importante que puedan contar las provincias. Por esto, además, lo que decía, ¿no? Para también ayudarles a ustedes a usar, no solo para conocer, digamos, aquellos que el perfil de turista, ¿no? de aquellos de encuestas que nosotros hacemos en sus respectivas provincias, sino que además también usarlas para sus propios operativos, ¿no? Ya sea, como decía Leila hoy en su exposición, decir, bueno, ayuda a calibrar las encuestas que hacemos, a ponderarlas, a formar los estratos, etcétera, para usarlas en los propios diseños provinciales. Corto y al pie, dado que son menos 10. Algunos resultados. Esta encuesta está dando, digamos, en el orden de los 30 millones, entre 30 y 25, un poquito más de 25 millones de viajes anuales, en esta población, decíamos, que reside en el 62% de la población del país, o sea, son 27 casi millones de habitantes argentinos, que realizan 26 a 30 millones de viajes, o sea, básicamente un viaje y piquito por persona promedio. Me quedo con eso porque no es que eso se llama la tasa bruta de viaje, ¿no? Yo espero que una persona haga un viaje por año. Después vamos a ver que la mitad de las personas en Argentina viajan y la otra mitad no, o sea que los que viajan hacen viajes más repetitivos, hacen más de un viaje, digo, la frecuencia de viaje es mayor a uno. Básicamente la serie trimestral nos muestra que obviamente nada sorprendente en términos del pico de verano, con más de 30-40% de los viajes, entre 11 millones, 12 millones de viajes al año. Y bueno, el resto del año, el pico también de invierno, depende del año, en torno a los 8 millones de viajes.
En invierno, bueno, obviamente el año 2020, digamos, que se resolvió en los primeros 2 meses, porque después de la pandemia, ya sabemos las consecuencias que tuvo sobre el nivel de actividad turística en especial. Bueno, eso llevó a que haya menos de la mitad de los viajes en ese año. La encuesta publicamos, y como es una encuesta probabilística, se publica no solo los resultados de tipo puntual, sino que además, si hablamos la otra vez, digamos, del intervalo, ¿no? de la estimación por intervalo, o sea, nosotros decimos en el primer trimestre, por ejemplo, del 2019, hubo 10 millones de viajes estimados y el intervalo da entre 9 y 11 millones de 10,9 millones de viajes. Es significativamente, digamos, mayor a lo ocurrido obviamente el primer trimestre del 2001, cuando hubo una estimación de 6,2 millones de viajes, y no distintamente, digamos, no muy distintos en términos significativos al primer trimestre del 2020, digo, cuando hubo casi 9 millones de viajes. Digo esto porque están en el marco de los intervalos. Así que pueden consultar la información tanto a nivel puntual como de tipo de intervalo. Bueno, perfil del turista, la mitad de los viajes, un poquito más de la mitad son por ocio y vacaciones, el 40% son por visitas familiares y amigos, los tipos de transporte utilizados, como decíamos hoy, el auto es el principal, 21% en ómnibus y 7% en avión. El uso de casas de familiares y amigos es muy importante, 40%, obviamente tiene que ver con los viajes de visitas familiares y amigos. Los establecimientos hoteleros, que ya sean de 1 a 3 estrellas, que es el 21%, y algo más de 4 y 5 estrellas, que es algo de 4% más o menos sumo el 25% de los viajes son a establecimientos hoteleros, 18% a las segundas viviendas de su propio hogar y 11% el uso de viviendas de alquiler por temporada. Bueno, las regiones visitadas, PBA es 30%, o sea, provincia de Buenos Aires, sobre todo el interior, ¿no? Obviamente es 30% de los viajes, litoral 20%, Córdoba 15%, norte 12%, Patagonia 9%, Cuyo 8% y Cava 4% de los viajes. Finalmente, para terminar con los datos, para mostrarles un dato de comportamiento turístico, que era a lo que me refería, hoy, digamos, más o menos, decíamos que hay 30 millones de viajes realizados por 27 millones de personas, pero cuando uno va a querer ver cuántos viajes al menos realiza cuántos de la población argentina realiza al menos un viaje al año, uno se da cuenta que este indicador cobró su máxima expresión, por ejemplo, en el año 2005 con 48,4. O sea, la mitad de la población argentina no realiza al menos un viaje al año. Y los que lo realizan, o sea, el 48% realizan 20 y 30 millones de viajes, ¿no? Este dato aquí lo presento en términos agregados, pero en el informe lo podrán encontrar a niveles regionales. Digamos, en Europa, para que tengan una idea de un país digamos, de ingresos altos, este coeficiente está en el orden del 65 a 70% de la población. Obviamente en ningún país del mundo toda la población viaja todos los años por distintas cuestiones, ¿no? De salud, edad, etc. Pero bueno. Pero esta información muy desagregada también está disponible dentro de los informes que publicamos. Muchas gracias.